Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos que se conectan a través de nuestra página de Facebook a este ciclo de conferencias Transformados. Seguramente hemos sido enriquecidos, beneficiados con estas noches de poder y de transformación. Y hoy con un tema también muy especial: transforma tu manera de hablar, con nuestro querido pastor Luis Fernando Manrique. Así que estemos pendientes, acomodemos en nuestros lugares y abramos la puerta de nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones. Pero antes vamos a escuchar y vamos a cantar el himno Señor, transfórmame. Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Muchas gracias a nuestra hermana Marisela García, nuestra departamental de Ministerio de la Mujer y Ministerio Infantil, allí en la Asociación de los Llanos Orientales. Estamos felices de nuevamente estar con ustedes esta noche, en esta semana titulada Transformados. Y hoy con un tema que seguirá ayudándonos en este proceso de transformación rumbo hacia el reino de los cielos. El tema de hoy: transforma tu manera de hablar. Transforma tu manera de hablar. Pero vamos a pedir al Señor que Él sea quien nos dirija en esta hora, que Él sea quien hable a través del instrumento humano y a través de su palabra. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque nos has traído hasta esta instancia, hasta este momento, Señor. Gracias porque estás transformando vidas. Gracias porque estás transformando caracteres. Gracias porque estás transformando la manera de pensar de muchos. Y hoy, Señor, ayúdanos a transformar nuestra manera de hablar. Tu palabra es clara y nos ha mostrado cómo debemos nosotros hablar, Señor.
cómo debemos expresarnos para tener una linda relación contigo y una linda relación con los demás. Que tu Espíritu Santo se manifieste, habla a nuestras vidas, impáctanos por medio de tu palabra, ayúdanos a ser obedientes a ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo imploramos. Amén. Amén. Quiero decirles que para conocer a alguien es muy importante saber cómo habla esa persona. Porque de su manera de hablar depende en gran medida lo que conocemos de ella. Y no solo eso, a través de su manera de hablar conocemos rasgos fundamentales de su carácter. Por eso es importante que podamos aprender a hablar y a relacionarnos. El hablar correctamente puede abrirnos un camino de éxito en la vida. Pero el no hablar, como la palabra de Dios nos dice, puede llevarnos al fracaso total en la vida. Y tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué quieres? ¿El éxito o el fracaso? Bueno, pues yo quiero invitarte para que tú puedas disfrutar del éxito en la vida y puedas alcanzarlo dejándote guiar por la palabra del Señor. Hoy Él nos enseñará cómo debemos de relacionarnos con los demás en nuestra manera de hablar. ¿Saben ustedes que la palabra maledicencia es el término que la Biblia usa para referirse a aquellas personas que hablan mal? Y de paso, la palabra maledicente también hace referencia a quien practica la maledicencia. Maledicente, dice el diccionario, son las personas que se acostumbran a hablar mal de los demás. Así como maledicencia, pues obviamente es la acción de hablar mal de los demás. Por eso necesitamos darnos cuenta que la palabra del Señor nos muestra cómo evitar este tremendo mal que llega a convertirse en un pecado para nuestras vidas. Y como todo pecado, debe ser desarraigado, debe ser desalojado. Vayan conmigo en la palabra del Señor a 2 de Corintios, el capítulo 12, el versículo 20, y miremos algunos textos que hablan acerca de la maledicencia. Dice Dios: y el apóstol Pablo, cuando escribe la carta, tiene temor de que estos pecados se estén manifestando en la iglesia, de que hayan envidias, ira, divisiones y maledicencias, que se esté hablando mal acerca de los demás. Ahora, el mismo apóstol Pablo escribió la epístola a los Efesios. En el capítulo 4, el versículo 31, vuelve a citar la misma palabra. Miren cómo dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. A través de estas palabras, el apóstol Pablo nos invita a que nosotros podemos desarraigar de nuestra vida estos pecados, esta amargura, este enojo, esta ira, esta gritería y por supuesto el hablar mal de los demás. Así que yo quiero invitarte para que entendamos que bajo ninguna circunstancia Dios desea que nosotros estamos dando rienda suelta a nuestra lengua, hablando mal de los demás. Pero ahí no se detiene la palabra de Dios. El apóstol, nuevamente escribiendo su carta a su amigo Timoteo, en 1 de Timoteo, el capítulo 5, el versículo 14, dice lo siguiente: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Hay una connotación bien interesante en este versículo que presenta la palabra de Dios. Y es que aquí el apóstol Pablo está diciendo que ninguna mujer debe dar ocasión al diablo para que hable mal de ellas. Bueno, y en este caso está hablando de las mujeres viudas jóvenes. Recuerden que en aquel tiempo no existía el avance científico que hoy tenemos y las personas pues fácilmente morían bajo cualquier situación y por cualquier condición, incluso algunas de ellas condiciones muy simples como una apendicitis, una gripe o una sencilla fiebre. La razón no sabían cómo tratarla. Pero aquí está muy claro que aunque algunas mujeres quedaban viudas jóvenes, el apóstol les está diciendo: compórtense correctamente, hagan lo recto, actúen bien para que el diablo no tenga que hablar mal de ustedes. ¿Y ante quién habla el diablo mal? De ellas, que eran las mujeres viudas jóvenes, o de nosotros. Pues él está dispuesto a acusarnos, porque realmente la maledicencia, el hablar mal procede de alguien, procede del diablo. El diablo lo hizo así desde el cielo,
comenzó a hablar mal de Dios, a hablar más de cómo el Señor estaba guiando el gobierno, de cómo estaba guiando a los ángeles. Y entonces él se encarga hoy ante el cielo de denunciar todas las cosas negativas que nosotros hacemos, de esa manera desprestigiándonos, como si por eso el Señor fuera quizás a quitarnos su amor. Ese es el trabajo que hace el diablo, al hablar mal de los demás. Ahora miren este texto, ahora lo escribe el apóstol Pedro, está en Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 1. Miren cómo dice: desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia. Aquí está hablando el apóstol Pedro de que de nosotros debe salir todo esto. Pone la maledicencia en igual condición que la hipocresía, pone la maledicencia en el mismo nivel que el engaño, pone la maledicencia en el mismo nivel que las envidias. Ahora, ¿por qué están diciendo o hablando tan claro el apóstol Pablo y el apóstol Pedro de esto? Porque no es el plan de Dios que nosotros demos rienda suelta a hablar de los demás. Necesitamos que haya un cambio en nuestras vidas. Por eso el Señor Jesús nos advierte que nosotros vamos a ser juzgados en el cielo por toda palabra ociosa que digamos. Miren, esto de las palabras es tan delicado porque las palabras tienen mucho poder. Las palabras tienen mucho poder para construir, pero las palabras tienen mucho poder para destruir. Cuando nosotros le decimos a un hijo, todo lo que tú te propongas, hijo, con la ayuda del Señor lo vas a lograr, eso hace que él tenga pensamientos altruistas, que quiera llegar lejos, que quiera proyectarse al éxito. Pero si nosotros como padre le decimos al hijo, tú eres un tonto, tú no eres capaz de nada, eres un bueno para nada, pues eso lo que hace es destruirlo e impedir que él desarrolle todo su potencial. Que ningún padre cristiano, y de los que están escuchando este tema, tome ese tipo de actitudes para con sus hijos o para con su esposa. Hay hombres que denigran de su esposa, hay mujeres que denigran de sus maridos, hablan mal a todo mundo de su esposo. La ropa sucia se lava en casa. Este tema tiene como propósito ayudarnos, guiados por la palabra de Dios, a que no hablemos mal de nadie, porque todo lo que nosotros hablemos incorrectamente irá a juicio. Vamos a mirar qué dice la Biblia acerca de las formas incorrectas de hablar. La Biblia condena ciertas maneras como muchos seres humanos hablan. Quiero decirles que antes de poder yo presentar este tema para ustedes y antes de prepararlo, yo mismo lo preparé para mí, porque durante muchos años yo también practiqué estas formas incorrectas de hablar. Pero cuando comencé a estudiar la palabra del Señor y cuando me di cuenta de los errores y pecados que estaba cometiendo, pues tomé la decisión de dejar eso de lado y no vuelvo, con la ayuda de Dios, aunque me había tentado, mi propósito es no volver a caer en estas formas incorrectas de hablar. Vamos a entrar en ellas y vamos a ver la primera manera incorrecta como algunas personas hablan. ¿Están listos? Entremos. La primera manera es criticar. Sí, criticar. Las personas critican constantemente, señalan a los demás. ¿Por qué hoy las personas critican? ¿Por qué han desarrollado ese hábito? ¿A qué se debe? Bueno, voy a dar por lo menos 4 razones por las cuales las personas critican y que nosotros debemos desarraigar, como ya les dije, de nuestra vida. Número 1, porque se aprendió desde niño. Así, los niños ven a su papá criticar a los demás, a su mamá criticar a los demás, ven a sus familiares criticar a los demás, ven a sus vecinos criticar a los demás. Todo mundo se critica, vivimos en un mundo de crítica. Ven a los políticos criticarse. De paso, quiero decirles que una de las cosas que a mí me sorprende es cómo en cualquier país, y lo digo por mi país, Colombia, pero también por los Estados Unidos, me sorprende cuán lejos está la gente de los conceptos básicos para poder vivir una vida en paz, en tranquilidad y para poder ser influencia positiva para otros. Yo veo a los políticos de mi país criticándose en unos al otro. Y ahora todo porque pertenecen a partidos diferentes. Aquí pasa lo mismo en los Estados Unidos. Los demócratas critican a los republicanos critican a los demócratas. Todo eso sale por los medios y entonces las personas que están viendo las noticias, la televisión, desarrollan esos hábitos creyendo que eso es normal. Lo cual es contrario a lo que la palabra de Dios dice y a lo que la ciencia dice. Miren, por ejemplo, ¿sabían ustedes que unas personas critican porque sienten sentimiento de inferioridad? Sí, son personas que se encuentran frustradas con su propia vida. Son personas que
no se sienten felices. Y entonces por esa razón deciden criticar a los demás. Otros critican, se sienten inferiores a los demás. Otros critican porque se sienten insatisfechos. Les molesta ver que los demás alcanzan el éxito y que ellos no lo pueden alcanzar. Otras personas critican por sentimiento de envidia. Cuando alguien consigue algo que ellos desean y ellos no pueden conseguirlo, entonces la mejor manera es criticar, porque así no se concentran en sus problemas internos, sino en los demás. Es que es muy fácil estar mirando los errores de los demás. Es muy fácil estar criticando a otros. Yo no miro mis propios errores, pero sí soy bueno para mirar los errores de los demás. Una práctica que está en contra de la Biblia, de la palabra de Dios. Está en contra de la formación de un buen carácter, pero que muchos hoy creen que es normal. Todos esos sentimientos de inferioridad, esos sentimientos de insatisfacción, esos sentimientos de envidia, esas cosas que adquirimos por costumbre van en contra de la voluntad de Dios. Y quiero ir más allá. El gestor de todo esto es nada más y nada menos que el mismísimo Satanás. ¿Saben ustedes que los estudios científicos demuestran que las personas que critican son personas más infelices? Miren, este es un estudio de la Universidad de Wake Forest, en Carolina del Norte, aquí en los Estados Unidos. Las personas que acostumbran a criticar, concluye el estudio, a los demás o juzgarlos negativamente, viven más infelices que aquellas otras que ven las cosas positivas de la gente. Yo quiero invitarte a que tú puedas seguir lo que la ciencia dice, porque curiosamente, entre más avance científico hay, escuchen, entre más estudios científicos hay, más evidencia hay de que la Biblia tiene la razón. Quizás por eso hoy tenemos en el mundo mucho más científico cristiano que antes, mucho más científico creyente en Dios que antes. Curiosamente, el mundo no está yendo más al ateísmo. Curiosamente, el mundo está yendo más hacia creer en Dios. Y eso es muy positivo, porque hoy la ciencia revela todas estas cosas. Miren, quizás no tengo tiempo para hablarles de este tema, lo pueden ustedes ver en otro momento, o quizás pueden visitar mi canal YouTube, Cómo Vivir la Vida, Luis Fernando Manrique. Cómo Vivir la Vida, Luis Fernando Manrique. Allí, en este canal, yo presento un tema que titula Cómo Vivir Feliz Todos los Días. Y presento el estudio que realizó la Universidad de Harvard, un estudio del comportamiento humano que lleva 80 años. ¿Saben qué es lo interesante? Que ese estudio de Harvard revela que para ser feliz se necesitan por lo menos 6 cosas. Lo interesante es que esas 6 cosas ya Dios las había dicho en su santa palabra. Así que hoy la ciencia está ratificando lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que no debemos estar criticando a los demás, que antes de ver los errores de los demás debemos ver nuestros propios errores. Miren cómo lo dice Mateo, el capítulo 7, el versículo 3 al 5. Vayan conmigo, aquí está. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en tu ojo? Hipócritas, saca primero la viga de tu ojo, entonces podrás sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús, estas son palabras de Jesús, y Jesús está diciendo, en lugar de estar mirando los errores pequeños de los demás, mira que tú tienes un gran error o varios grandes errores, pero el peor error es que nosotros estemos mirando lo malo de los demás. Las personas que se fijan en las cosas negativas de los demás son más infelices. Debemos fijarnos en lo positivo de los demás. De paso, eso te va a permitir tener un hogar feliz, formar una linda descendencia, hijos extraordinarios, poder participar teniendo con tus amigos y familia, haciendo que ellos se acerquen cada día más a ti. Porque yo quiero estar al lado de personas que me tratan bien. Y cuando tú tratas bien a las personas que te rodean, eso va a hacer que quieran estar unidas a ti. Elógialas, admíralas por las cosas buenas que tienen. Defectos tenemos todos, pero también cosas buenas tenemos todos. Dios se centra en lo bueno que tú tienes. Mire, si Dios se centrara en lo malo que tú tienes y que yo tengo, pues estaríamos perdidos. No habría oportunidad de salvación. ¿Y por qué no habría oportunidad? Porque tú y yo estamos llenos de pecados, de errores, de malos pensamientos. Satanás es el encargado de criticarnos a todo mundo, de criticar a todo mundo, y usa a otras personas para que nos critiquen.
Así que esto es algo que debes dejar totalmente de tu vida. No critiques. Mira el gran defecto, la viga que tienes en tu ojo. Si tú eres de las personas que está criticando, en el nombre bendito de Jesús, te digo, cambia tu manera de hablar. No vuelvas a criticar a nadie. Número 2. La segunda manera incorrecta de hablar es murmurar. ¿Y qué es murmurar? Pues murmurar es hablar entre los dientes, manifestando queja, disgusto por algo. Es conversar en perjuicio de una persona que está ausente, es censurar las acciones de alguien que está ausente. Eso es murmurar. Es muy común en todos los círculos encontrar a personas murmurando. Mira, te das cuenta de... Hablan todo el tiempo así. La palabra de Dios dice en Santiago, el capítulo 4, el versículo 11 al 12, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano o juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y condenar. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? No murmuréis de nadie. Quita eso de tu vida. Ese es un mal que hay que erradicar de todas las iglesias. Ese es un mal que hay que erradicar de todas las familias. Saben ustedes que en mi casa tomamos un acuerdo hace muchos años con mis hijas. Y el acuerdo es que en nuestro hogar nadie habla mal de nadie. Si en algún momento se va a hablar de alguien, es solo para decir cosas buenas. No vamos a hablar mal de nadie, no vamos a desarrollar esos hábitos que están dañando nuestro carácter. Nosotros necesitamos un carácter para ir al reino de los cielos. Lo que hizo que Satanás fuera expulsado del cielo es porque comenzó a hablar mal de Dios, su creador, a denigrar de él, a denigrar de su justicia. Eso es lo que hizo el enemigo. Pero ahora tú no caigas en la misma trampa diabólica. Dios te está invitando para que no critiques y no murmures. Tercera forma de hablar mal de los demás: difamar. Difamar. ¿Y qué es difamar? Pues desacreditar a una persona, publicando cosas que dañan su buena fama. Eso es. La palabra del Señor habla en contra de ello. Miren cómo lo dice Tito, el capítulo 3, el versículo 2. Tito 3:2. Que a nadie difamen, que no sean amigos de contiendas, sino amables, mostrando toda mansedumbre con toda la humanidad. No podemos estar difamando, dañándole la fama a los demás. El que difama solo está buscando contiendas. No caigamos en eso, no difamemos. La palabra de Dios es categórica. No critiques, no murmures, no difames. Ahora, ¿tú a quién le vas a hacer caso? ¿A la cultura, a la tradición, a lo que viene años tras años, lo que tu familia experimentó? Claro que de nuestra familia aprendimos cosas maravillosas, de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros abuelos. Toma lo bueno de ellos, desecha lo malo. En el colegio con los profesores aprendimos cosas extraordinarias, maravilloso, gloria a Dios. Toma lo bueno de ellos, desecha lo malo. Y con respecto a todo lo que lees, a todo lo que ves, lo que escuchas, las noticias, toma lo bueno, desecha lo malo. Pero algo sí te puedo decir: toma la palabra de Dios, que todo es enriquecedor, todo es productivo. Por eso la palabra nos muestra que hay maneras incorrectas de hablar. Ni criticar, ni murmurar, ni difamar. Aquí está la cuarta. Ni practicar el chisme. ¿Y qué es el chisme? Bueno, chisme, dice el diccionario, es hacer comentarios o difundir noticias no verificadas que circulan entre la gente, generalmente de carácter negativo. Dejemos de estar difundiendo noticias no confirmadas. Mira, es que yo creo que, es que a mí me parece que, es que yo pienso que, es que seguramente. No. La palabra de Dios dice en Levítico, capítulo 19, versículo 16. Levítico 19, 16, dice el Señor: no andará chismeando entre tu pueblo. No andará chismeando. Si en algún momento tienes que hablar, deja que las cosas que hables estén verificadas, comprobadas, que sean una realidad. Pero no estés sembrando en las personas discordia con tus chismes, con tus murmuraciones. Y deja que las personas indicadas den las informaciones indicadas. Ustedes saben por qué es el presidente de cada nación que tiene una alocución para poder hablarle a todos los miembros de su nación, para que lo que él diga, la gente entienda que esa es la voz autorizada para hablar.
En tu colegio debe haber una voz autorizada para hablar, si tú eres un estudiante. En tu universidad deben haber voces autorizadas para hablar. En tu iglesia deben haber voces autorizadas para hablar. En tu hogar, quizás tú eres la voz autorizada para hablar frente a situaciones y decisiones que se toman. Pero no podemos estar corriendo chisme, porque eso destruye, denigra, daña las relaciones. Así que ya hablamos por lo menos de 4 maneras incorrectas de hablar que no debemos practicar. Vamos a hablar de algunas formas correctas de hablar. ¿Qué dice la palabra del Señor en cuanto a ello? Miremos algunas. Romanos capítulo 15, versículo 2. Romanos 15, 2. ¿Cómo hablar correctamente? Dice la palabra de Dios: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que sea bueno para la edificación. Cuando tengamos que hablarle al prójimo, agrademos cuando hablamos. Y que lo que hablemos lo edifique. Yo no sé quién se inventó por ahí ese concepto que yo no comparto, que han denominado crítica constructiva. Para mí, toda crítica daña. Ahora, no estoy diciendo que no se pueda exhortar a las personas, que no se les pueda decir que corrijan sus errores. Claro que sí, la palabra de Dios habla de eso. Debemos incluso confrontar a las personas y no hay que tener miedo de hacerlo. Hay que decirles cuáles son sus errores, pero hay que hacerlo como Jesús lo hacía, con amor, con cariño, con ternura, preocupados por ellos, orando por ellos, pensando muy bien antes de decirles las cosas. Pero si tenemos que hablar a nuestro prójimo, que hablemos para edificación. Y escuchen esto: nunca permita que otra persona le hable mal a usted de otro. Yo no permito eso. Lo permití durante mucho tiempo en la vida. Permitía que la gente viniera a mí y me contara chismes de otros. Ya no lo permito. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Miren cómo habla la palabra de Dios en el Salmo 15:3. Me encantaría que leyeran desde el versículo 1, porque desde el versículo 1 habla de los que van a habitar en el reino de los cielos. Pero dice, ¿quién va a habitar allá? El que no habla mal de nadie. Va a habitar allá el que no habla mal de nadie. Si tú has tenido ese hábito de hablar mal de las personas, no más. Ni hace mal a su prójimo. Ni admite reproche alguno sobre su prójimo. El que hace estas cosas no caerá jamás. En otras palabras, lo que este texto está diciendo es que tú no debes permitir que alguien hable mal de tu prójimo. No lo permitas. Debes decirle a esa persona: mira, un momento, tú me estás hablando ¿de quién? Sí. Y ahora, ya que me estás hablando de él, ¿tú ya hablaste con él eso? Yo no quiero hablar, para mí él es una extraordinaria persona y no quiero escuchar nada negativo de él, excepto que tú ya le hayas dicho eso a él. Y después de que se lo digas, si él no cambia su actitud, vamos a seguir el consejo que está en Mateo, el capítulo 18. Y Mateo 18, desde el versículo 15 en adelante, dice que si tú vas y hablas con él a solas, has ganado a tu hermano. Y si él sigue con la misma actitud, entonces invita a 1 o 2 testigos. Habla tú con él. Si él no cambia, me invitas y yo puedo ir como testigo. Y si después de eso él no cambia de actitud, entonces ahora sí dilo a la iglesia. Noten que la Biblia marca un procedimiento para hablarle a las personas. Pero yo no puedo estar hablando mal de los demás simplemente porque quiero, porque se me antoja. Mucho cuidado. Ahora quiero hablar sobre este aspecto que es fundamental cuando hablamos. Es pensar antes de hablar. Pensar antes de hablar. Saben ustedes que yo conozco a varios tipos de personas que cuando hablan ofenden porque no piensan antes de hablar. Voy a hablar de 4 tipos de personas. 3 que no debemos ser y 1 que debemos ser. Número 1, esas personas que hablan y nunca piensan. Nunca piensan. Simplemente son personas que lanzan lo que primero le viene a la mente, ofenden a los demás y dicen más o menos así: es que yo soy así. Es que lo que me viene a la mente yo lo tengo que decir. Es que no me puedo quedar callado. No, ya lo dije y punto, se acabó. Es que la verdad hay que decirla. ¿Han escuchado a esas personas? No, y lo peor de todo, ellos creen que eso es una cualidad. Que el ser fronteros y ofender a la gente es una cualidad. Se han vuelto expertos ofensores, dañando la vida de otros, denigrando la vida de otros. Tengo que confesar que en mi vida experimenté eso. ¿Y saben qué es lo peor? Que yo ya había leído estos textos de la Biblia, pero no les había prestado la suficiente atención. Cuando decidí prestarle la suficiente atención, mi vida comenzó a cambiar. Así que, número 1, hablan y nunca piensan. Número 2, los que mientras hablan
o mientras piensan van hablando. Los que mientras piensan van hablando son las personas que dicen más o menos así, dicen: mira, discúlpame, es que yo tengo que decir lo que pienso. Discúlpame, pero es que yo no me puedo quedar callado. Discúlpame porque tengo esto guardado y si no lo digo, entonces me exploto. Discúlpame. ¿Han escuchado a ese tipo de personas? No, y lo peor de todo, creen que es una cualidad la que tienen, y lo que tienen es uno de los defectos peores que hay en la vida. Tú no puedes dar rienda suelta a lo que piensas. Es más del 90% de lo que pensamos decir no debemos decirlo, porque lo único que debemos decir es lo que construye al otro. Mejor me quedo callado. Aún con la esposa, con el esposo, hay algo que te molesta de tu pareja, cállatelo. Puedes ofenderla, dañarla. A tus hijos, hay algo que te ofende de tus hijos. Por supuesto que hay que llamarle la atención. Hay que decirle cuáles son sus errores, pero hay que pensar el tono en el que lo digo, la manera como lo digo, la actitud con que lo digo, el momento en que lo digo. El tercer tipo de personas son los que hablan y después piensan. Y son personas que hablan más o menos así, dicen: ay, ¿por qué lo dije? Uy, si me hubiera quedado callado. Uy, me hubiera evitado ese problema. Uy, es que soy boquisuelto. Uy, yo no sé por qué se me zafa la lengua. ¿Han escuchado ese tipo de personas? Piensan tarde, ya cuando soltaron las palabras ya no hay nada que hacer. Recogerlas es casi imposible. Tenemos que cuidar lo que hablamos. Voy a presentar algunos textos de la palabra del Señor que nos muestran cuál es la manera correcta como debemos hablar. Y quiero comenzar hablando de la prudencia, antes de hablarles del cuarto tipo de persona. La prudencia. La prudencia es importante. Dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, el que refrena sus labios es prudente. Refrena tus labios, no sueltes todo lo que piensas. Prudencia, di lo que debes decir, que construya a los demás en el momento indicado. No digas lo que puede hacer daño. Prudencia. Eso implica pensar antes de hablar. Y ese precisamente es el cuarto tipo de personas. Aquí ya entramos al tipo de persona que Dios quiere que tú seas. Una persona transformada en su manera de hablar. Aquí hay otro tipo de persona que Dios quiere que tú seas, y es que es la persona que habla lo necesario en donde es necesario. Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios, acaba en desastre. ¿Por qué no piensas por un momento la ocasión cuando tú fuiste imprudente, dijiste cosas que no debías decir y eso generó inconvenientes, generó problemas? Posiblemente dijiste una mentira y te generó un problema. Posiblemente dijiste una exageración, que de paso, para mí las exageraciones son mentiras. Para mí, usted debe decir las cosas como son, no debe exagerar, ni disminuir ni agrandar las cosas. Diga las cosas como son. Y quizás recuerdas tú esa oportunidad que por no controlar tu lengua te metiste en un problema. O quizás metiste a otro en un problema. Ay, Señor. Aquí hay otra manera correcta de hablar. Y es: hable sin soberbia. Hable sin soberbia. ¿Qué es soberbia? Es ese sentimiento de superioridad frente a los demás. Es cuando yo me siento más que los demás, los miro arriba del hombro, me siento más grande, más soplado, más. Dice Proverbios 14:3, en la boca del necio está la vara de la soberbia, a los sabios sus labios los protegen. Las personas sabias saben más, conocen más, actúan mejor y prefieren callar. Una manera sencilla de tú conocer e identificar una persona necia. ¿Y qué es un necio? El que cree que siempre tiene la razón, el que no se deja corregir, el que es terco. Una manera sencilla de conocerlo en cualquier ambiente es que habla y habla y habla y habla y no para de hablar y nadie lo calla. Pero usted puede ver a personas con mucho conocimiento, personas muy estudiadas, que solo hablan cuando se les pide. El resto del tiempo permanecen en silencio. El silencio es elocuencia. Y debemos aprender a hablar lo necesario. Dios nos está transformando el carácter. Así evitaríamos problemas en todas las actividades de nuestra vida y en las relaciones con los demás.
Miren este otro texto de Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su vida guarda de angustias. En otras palabras, lo que este texto nos está diciendo es: hable menos y escuche más. Aprenda a hablar menos. Algunas recomendaciones prácticas que quiero compartir contigo. Ahí las pongo en pantalla. Número 1, desarrolla el hábito de hablar bien de los demás. Recuerdo a esa ancianita, miembro de la iglesia, que había aprendido esta de la palabra y no hablaba nunca mal de nadie. Y le vivía diciendo a las personas que había que hablar bien de los demás. Y un día unos jóvenes que se encontraron con ella, queriendo hacer que ella hablara más de la cuenta, le dijeron: mira, estoy seguro que si le decimos a ella, le hablamos mal del diablo, ella va a estar de acuerdo con nosotros. Y seguramente va a hablar mal del diablo también. Y ahí le diremos: no, con que no se puede hablar mal de los demás, que usted hablando del diablo. Así que los dos jóvenes la acercaron a la salida del templo y le dijeron: oiga, abuelita, ¿cómo está? Y dice: muy bien, hijitos. Y queremos hacerle una pregunta. ¿Usted cree que el diablo es un ser malo? Porque el diablo destruye, daña, genera enfermedad, hace tantas cosas terribles. Y la abuelita le dice al joven: mira, el diablo puede ser malo, pero si nosotros fuéramos tan constantes y dedicados como él es, haciendo las cosas malas, para hacer las cosas buenas, seguramente todos predicaríamos y Cristo ya habría venido a la tierra. Esta abuelita cuidaba sus palabras, al punto que ni siquiera tenía que hablar mal del diablo. Más bien rescató de él su constancia y su trabajo para hacer lo malo. ¿Y cómo debiéramos nosotros ser constantes para predicar la palabra? Entendemos entonces que hemos de ser muy cuidadosos en nuestra manera de hablar, porque nuestra manera de hablar denota el carácter. De paso, las personas que hablan bien, las personas que no hablan mal de los demás, son personas que atraen a otros a sí mismo. Por eso tantos seguían a Jesús, porque la gente se sentía que cada vez que venía Jesús se llevaba una palabra de aliento, de que no los estaba gritando ni ultrajando. Y de paso quiero decir algo: nunca Jesús utilizó una palabra que ofendiese a alguien. Todas las palabras de Jesús estaban revestidas de ternura. Debiéramos hablar como él. Y algunos dicen: ah, pastor, pero en algún momento la Biblia dice que Jesús dijo hipócritas. No, Jesús nunca dijo hipócritas. Ese tono en la voz tú lo pones. Sí, Jesús dijo hipócritas, pero cuando decía hipócritas, lo hacía con lágrimas en los ojos, tocado porque Dios quería la salvación de esas personas. El Señor Jesús quería que esas personas se arrepintieran de sus pecados, que ellos dejaran de estar criticándolo, porque era lo que hacían, lo criticaban constantemente. Así que yo le invito a que desarrolle el hábito de hablar bien de los demás. Piensa en las cualidades positivas que tienen aquellos con quien tratas. Fíjate lo menos posible en sus errores, en sus faltas. Cuando sienta la tentación de lamentar lo que alguien haya dicho o hecho, di algo bueno de su vida, di algo bueno de su carácter. Cuando te sientas tentado a hablar mal de alguien, por supuesto. Mantente ocupado. ¿Saben ustedes que las personas desocupadas son los que más critican? Además, por las razones que ya dimos al principio, ¿verdad? Cuando uno está ocupado, no tiene tiempo para fijarse en las faltas ajenas. Y yo pienso que tenemos que estar más ocupados para ayudar a otros, más ocupados para predicar a Cristo y su santo evangelio. Lo mejor que a ti te puede pasar es venir a formar parte del pueblo de Dios. Porque mira, si tú vienes a formar parte del pueblo de Dios, vas a crecer cada día, vas a edificarte, vas a ser construido en el poder de Dios. Hablar mal es una maldición doble, recae sobre el que habla y sobre el que oye. Por eso es bueno que desechemos este mal hábito. Y recuerda, ya lo dijo la Biblia, seremos juzgados por nuestras palabras. Así lo mostramos en Mateo 12:36, que ya lo leímos, pero lo retomo aquí. Recuerda eso. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya lo dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. A nuestras esposas solo debemos decirles palabras lindas, tiernas, dulces, amantes, dedicadas, consideradas. Esposas,
Dirijan lo mismo, palabras tiernas, dulces, amantes, dedicadas para sus esposos. ¿Cuántos hogares permanecerían unidos aún y no se hubiesen divorciado si tan solo se hubiesen tratado con palabras dulces? Seguir los principios de la Biblia trae felicidad, pero vivir como nos parece solo trae oprobio. ¿Recuerdan lo importante de vivir bajo autoridad? En este caso, bajo la autoridad divina, para que Él nos haga personas felices. Nunca digas nada que ofenda. Cierra tu boca cuando te sientas tentado a decir algo incorrecto. Aléjate de ahí, y cuando lo digas, pide perdón a Dios y pide perdón a la persona que ofendiste. Las iglesias estarían unidas. El pueblo de Dios crecería más en la tierra. Todo el mundo sería cristiano porque todos quieren vivir una vida maravillosa, guiada por estos principios. ¿Cómo nos habla Dios? ¿Cómo crees tú que Dios nos habla a nosotros? Dios solo nos da palabra de entusiasmo y de ánimo. Y a mí me impacta la manera como Dios habla a los seres humanos. Miren, por ejemplo, este texto, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Déjame hacer un ejercicio. Imagínate una esposa usando palabras parecidas a las de este versículo para decirle a su esposo, y le diga a su esposo: mi amor, no tengas temor. Mi vida, yo siempre voy a estar contigo. Mi amor, no desmayes, porque yo te ayudaré, te esforzaré, trabajaremos unidos. Siempre te ayudaré, mi amor, siempre te sustentaré. Wow, ¿cómo creen que se siente un esposo cuando una esposa le habla así? Ahora el esposo que le diga a la esposa: mi amor, no tengas temor porque aquí estoy yo, aquí está tu hombre para sacarte adelante, para que salgamos adelante juntos. Nunca desmayes, yo te voy a levantar. Cuando estés enferma, yo te cuidaré. Cuando estés sienta desfallecer, yo te sustentaré. ¿Cómo creen que se siente una esposa así? Un hijo. Cuando tú le dices a un hijo: hijo, no te preocupes, yo estaré siempre contigo, siempre te apoyaré, siempre. Y a veces los hijos tienen sueños grandes, altruistas, y los padres no les apoyan. Hace algunos días una madre vino a decirme: ¿sabe algo, pastor? El sueño de mi hijo es que quiere ser astronauta. Yo le dije que estudie otra cosa. Le dije a la madre: si tu hijo quiere ser astronauta, anímalo a que sea astronauta. Anímalo, dile que tiene que estudiar muchas matemáticas. Dile que tiene que prepararse para ser un ingeniero o quizás ir a la Fuerza Aérea. Pero anímalo, porque todo lo que se proponga con la ayuda del Señor lo alcanzará. Ya hemos tenido o ya tenemos astronautas hispanos que han estado en la estación internacional. ¿Cómo que no puede serlo? Todo lo que tú te propongas con la ayuda del Señor lo podrás hacer. Mira cómo Dios nos sigue hablando. Jeremías 15:20. Aquí está Dios hablando: porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Imagínate un esposo diciéndole eso a la esposa: mi amor, yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. Esa esposa se siente feliz. Ahora imagínate que sea un amigo querido: yo estoy aquí para ayudarte, para guardarte y defenderte. ¿Cómo se siente ese amigo? Dios es un Dios que nos habla de la manera correcta, nos estimula, nos ayuda a crecer. Él nos está diciendo cómo debemos hacerlo. Pero ¿por qué? En lugar de estar mirando la palabra del Señor, hemos estado siguiendo ideas de otros, lineamientos de otros. Hemos estado siguiendo lo que los medios nos venden. Yo te invito a que mires más allá de tus narices. No te conformes a lo que los demás te dicen que hacer. El único que te dice lo correcto para hacer es Dios por medio de su palabra. Quiero terminar contándote una corta historia de la Biblia. Una mujer que cayó en pecado. Una mujer casada. Su esposo se había ido a viajar. Y ahora un hombre la seduce, le ofrece cosas y ella cae en pecado con ese hombre. Claro que lo que hizo es incorrecto, eso es adulterio. Es un pecado. Y el Antiguo Testamento dice claramente que las mujeres adúlteras deben ser apedreadas. Así que alguien se da cuenta del adulterio y sacan a esta mujer de su casa y toman piedras para golpearle.
y la llevan antes de golpearla a Jesús y se la tiran allí. Y le dicen a Jesús: mira, ahí está esa mujer pecadora, adúltera. Fue encontrada en el acto mismo del adulterio. La ley dice que debemos apedrearla. ¿Qué dices tú, maestro? La Biblia dice que Jesús comenzó a escribir en tierra y comenzó a escribir los pecados de los que estaban ahí, porque Jesús conoce la vida de todos. Ni siquiera les dijo cuáles eran sus pecados, pero comenzó a escribir pecados en la arena. Y dijo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y Jesús, que sabe que todos somos pecadores, vio cómo cada uno dejaba su piedra y se iba, y nadie se atrevió a golpear con piedras a la mujer. Juan 8, 10 al 11, tremendas palabras de Jesús. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, después de mirar y no ver a nadie de los que le iba a tirar las piedras, que todos se habían ido, dijo: ninguno, Señor, ya no están. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, déjame decirte esto. ¿Jesús pudo haber hablado mal de esa mujer? ¿Era una mujer adúltera, sí o no? Sí. Pero Jesús no la condenó. No la criticó. No le sacó en cara su pecado. Jesús solo le dijo: yo no te condeno, no te juzgo, pero sí te invito a que no peques más. Así te habla Jesús hoy. Esta es la salvación que Jesús te ofrece. Y quizás hay alguien que ahora me está escuchando. Sí, tú sabes que estás viviendo una vida de pecado. Tú sabes que eres un mentiroso, tú lo sabes. Tú sabes que eres adúltero, tú sabes que eres fornicario. Tú sabes que eres ladrón. Tú sabes que has maltratado con palabras a tu familia. Tú sabes que has criticado. Tú sabes que has murmurado. Tú sabes que has chismeado. Tú sabes que has dañado relaciones. Tú sabes que hablas sin pensar. Tú sabes que ofendes. Tú sabes que usas un tono de voz inadecuado. Pero Jesús no te condena. Pero Él sí te dice que no peques más. Y ahora que tú has conocido esta verdad de la Biblia, tú tienes que tomar una decisión. Tú no puedes seguir ahora viviendo la vida después de conocer esta verdad, haciendo las cosas como las vienes haciendo. Tú no puedes seguir ahora criticando, murmurando, tratando mal a los demás. Tú no puedes hacer eso ahora, tratando mal a tu familia, porque ahora Dios te ha dicho que eso es pecado. Dios te ha dicho que eso es maledicencia. Y Dios te ha dicho que si lo practicas eres un maledicente. Ahora tú tienes que tomar una decisión y tienes que decir: Señor, ya no más. Mi vida aquí tiene que cambiar. Yo quiero ser transformado por tu gracia. Y yo quiero decirte que Dios estableció una ceremonia mediante la cual tú le dices a Dios que quieres ser transformado. Esa ceremonia se llama el bautismo. Tal como Jesús fue bautizado, tal como los apóstoles fueron bautizados y luego bautizaban. Y es venir al Señor en las aguas del bautismo. Y yo voy a pedirles que miren estas fotografías que van a salir en pantalla ahora. Estas personas que ustedes están viendo en pantalla se están bautizando. Algunos lo están haciendo en ríos. Otros lo están haciendo inclusive en albercas en casas. Otros lo están haciendo en diferentes lugares, en quebradas. Observan a esas personas. Ellos están yendo a Jesús porque están cansados con la vida que llevan, porque no son felices. Porque quieren ahora comenzar a vivir una nueva experiencia en Jesús. Por eso yo te pido a ti en esta hora, como ministro del Evangelio y en el nombre de Cristo. Yo soy un hombre pecador como tú, pero un hombre
que ama al Señor y que quiere ser transformado y que quiere que su carácter sea transformado en esta tierra para ir al reino de los cielos, como seguramente tú lo quieres. Un hombre que quiere tener un buen hogar y que tenga un hogar muy feliz, una esposa a la que amo profundamente, 2 hijas extraordinarias. Hago lo que más me gusta en la vida, predicar a Cristo, su palabra, para que la gente sea transformada. Y si tú quieres esa vida de transformación, ahora dile al Señor: Señor, no más, rompo con esto ya, entrego mi vida a ti, me voy a bautizar. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Porque el Señor dice en su palabra que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Tú necesitas pasar por la experiencia del bautismo para ser salvo. Escribe en el chat ahora. Escribe ahora. Escribe tu nombre: Carlos, Luis, Ángela, Guillermo, tu nombre. Quiero ser bautizado. Quiero tener un carácter como el de Cristo para ir al cielo. Escríbelo ahora. Si conoces a alguien, a un pastor, llama a ese pastor y dile: quiero ser bautizado. Esta semana tendremos muchos bautismos y tú puedes tomar tu decisión ahora. Cristo hará para ti una vida nueva. Es la manera como tú le dices: Señor, yo quiero que tú seas el rey de mi vida. Cuando yo quería una mujer para mi vida, yo le dije a la que ahora es mi esposa, hace 24 años, bueno, mucho más, porque duramos casi 3 años de noviazgo, le dije: quiero que seas la mujer para mi vida, casémonos. Y cuando estábamos en el altar, me comprometí a ser feliz al lado de ella y a cuidarla y a protegerla. Cuando tú vienes a los pies de Jesús para ser bautizado, está diciéndole lo mismo: yo quiero que tú seas el rey de mi vida, quiero vivir contigo para siempre, porque te amo, porque tú quieres lo mejor para mí. Queremos estar con personas que quieran lo mejor para nosotros. Esas personas nos hacen crecer. Pero si alguien te hace crecer, es Cristo Jesús. Es con Él con que tú debes vivir toda la vida. Pueda que en algún momento tu familia te deje, pueda que en algún momento tus parientes queridos mueran, pero si tú estás con Jesús, lo tienes todo. Y pueda que tú mueras, pero todos los que mueren creyendo en Jesús no mueren para siempre, resucitarán e irán a vivir con Cristo por la eternidad. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de que te entregues a Cristo. Yo voy a orar por ti. Donde quiera tú estés, en un dispositivo, si tú puedes colocarte en pie, colócate en pie ahora. Y si quieres arrodillarte, hazlo, puedes hacerlo. O si quieres levantar tu mano, todo aquel que le gustaría decir: yo quiero ser bautizado, voy a orar por ti. Pero aquel que ya es bautizado y todavía tiene estos malos hábitos y este pecado, diga: yo quiero ser libre de pecado. También voy a orar por ti. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tú nos has mostrado en este tema, Padre, que necesitamos aprender a hablar bien de los demás, que debemos eliminar de nuestra vida el pecado de la maledicencia, que debemos eliminar de nuestra vida, Señor, la crítica, que debemos eliminar de nuestra vida la murmuración, que debemos eliminar de nuestra vida la difamación, que debemos eliminar de nuestra vida el chisme, que debemos, Señor, hablar correctamente como dice tu palabra, que debemos fijarnos en las cosas buenas de los demás como tú te fijas en las cosas buenas nuestras. Esa es la única manera, Señor, por la que podemos obtener esa salvación por tu gracia. Yo no merezco una vida eterna, yo no merezco un mundo perfecto que tú has preparado para mí, yo merezco la perdición porque estoy lleno de maldad, pero gracias por salvarme, gracias por salvar a cada persona que ha levantado su mano, que se ha puesto en pie, que se ha puesto de rodillas allí frente a su dispositivo. Gracias por todos aquellos que quieren cambiar de vida, que quieren comenzar una vida nueva en ti. Santifícalos, bendícelos, Señor, guárdalos, ayúdalos. Perdónanos y cámbianos. Que tu bendición, Señor, nos cubra y que todos aquellos que están tomando la decisión de ser bautizados, esa decisión sea firme. Que lo escriban ahora en el chat, que escriban su teléfono y nombre incluso para que sean contactados y hablen con sus pastores y ellos, Señor, puedan programar una linda ceremonia bautismal. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén y amén. Dios te bendiga.